Lamentaciones 3 del 1 al 24. Y decimos las mujeres: yo soy aquel que ha sufrido la aflicción bajo la vara de su ira. Me han hecho andar en tinieblas, me ha apartado de la luz. Una y otra vez y a todas horas su mano se ha vuelto contra mí. Me ha marchitado la carne y la piel, me ha quebrantado los huesos. Me ha tendido un cerco de amargura y tribulaciones. Me obliga a vivir en las tinieblas como a los que hace tiempo murieron. Me tiene encerrado, no puedo escapar. Me ha puesto pesadas cadenas. Por más que grito y pido ayuda, Él se niega a escuchar mi oración. Ha sembrado de piedras mi camino, ha torcido mis senderos. Me vigila como oso agazapado, me acecha como león. Me aparta del camino para despedazarme, me deja del todo desvalido. Con el arco tenso me ha hecho el blanco de sus flechas. Me ha partido el corazón con las flechas de su aljaba. Soy el hazmerreír de todo mi pueblo. Todo el día me cantan parodias. Me ha llenado de amargura, me ha saturado de hiel. Me ha estrellado contra el suelo, me ha hecho morder el polvo. Me ha quitado la paz, ya no recuerdo lo que es la dicha. Y digo, la vida se me acaba, junto con mi esperanza en el Señor. Recuerda que ando errante y afligido, que me embargan la hiel y la amargura. Siempre tengo esto presente y por eso me deprimo. Pero algo más me viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Por tanto, digo, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. Lamentaciones 3, del 1 al 24. Amén. 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 Gloria a Dios. ¿Por qué sufre el justo? Este ha sido nuestro tema durante los domingos recientes, particularmente hablando del mes de julio. Pareciera no tener sentido el sufrimiento, pero no lo es así cuando lo leemos desde la Escritura, cuando desde la palabra de Dios tenemos un poco de detenimiento para reflexionar acerca de las causas del sufrimiento. Hemos pensado en compartir acerca de esto precisamente por la circunstancia que estamos viviendo y porque no es en ninguna forma una circunstancia menor. Y muchos se preguntan por qué está pasando lo que está pasando. Compartiendo con ustedes la palabra de Dios en este pasaje de Lamentaciones, por supuesto que el sufrimiento del que escribe es agudo, es un sufrimiento real y atribuye la causa de su sufrimiento a la autoría de Dios. Hemos hablado antes de esto. Quizá uno de los autores cristianos que más ha escrito acerca del dolor humano es C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, C.S. Lewis. Él dijo, el dolor y el sufrimiento son el megáfono de Dios para un mundo sordo. Es la manera en que Dios habla fuerte para que el mundo que usualmente no tiene tiempo para oír la voz de Dios se detenga y escuche a Dios. Él dijo más cosas acerca del sufrimiento, escribió ampliamente acerca de este asunto. Él dijo, Dios nos susurra, es decir, nos habla quedamente en la creación, nos habla suavemente en la creación. Nos habla a través de sus palabras, a través de las escrituras, nos habla fuerte, categórico, nos revela la verdad a través de las escrituras, pero nos grita, clama a través del sufrimiento.
Desafortunadamente, hermanos, nos enfrentamos a una realidad interesante. Es un fenómeno espiritual y religioso. Hay una generación de cristianos formados con una especie de discipulado de neofindad y de estulticia. Es ignorancia mezclada con necedad, una buena dosis de superficialidad. Estos actúan con un gran menosprecio hacia el dolor y hacia el sufrimiento y satanizan todo lo que duele y todo lo que significa pasar un mal rato. Los maestros de estos discípulos son algunos pseudopastores, animadores y líderes frívolos que se aficionan unos y otros por la buena vida, aunque vacía, la prosperidad como objetivo de la vida, pero sin piedad ni compasión, y por la excelencia y el poder como evidencia de una legítima fe, pero sin madurez y sin humildad. Hay un problema con esto, un problema serio. La Biblia no lo respalda. Dios trató con hombres imperfectos. A lo largo de las Escrituras, Dios trató con hombres sufrientes, hombres cuyos errores y pecados no fueron escondidos por el escritor sagrado, quedaron de manifiesto. Insisto mucho en decir una y otra vez que algo maravilloso que yo personalmente aprecio, agradezco y admiro de la revelación de Dios en la palabra, en las Escrituras, es que no maquilla jamás a sus personajes, los muestra tal y como fueron en realidad. Llama pecado al pecado de los hombres con los que Dios estaba tratando y nos revela los rasgos más vergonzantes en su caminar, en su vida. A lo largo de la historia, la evidencia bíblica es que Dios eligió a hombres simples como tú y como yo, como cualquiera de nosotros, y no a superhombres o a superhéroes. La expectativa de ver hombres superiores o superhombres al frente de cualquier llamado de Dios, de cualquier vocación, de cualquier servicio a Dios, la idea de que los hombres que sirven a Dios deben ser criaturas sobrenaturales o ungidas de una manera superior, diferente a la del resto de la humanidad, pudiera tener algún sentido bíblico, pero no lo tiene fundamentalmente basándonos en la idea de que Dios llamó a hombres comunes a los cuales dotó por gracia. Así que esta idea de crear superhombres y superhéroes y ungidos y superiores ha creado ídolos. Esta idea se ha orientado, se ha inclinado a crear ídolos de barro que terminan rompiéndose de manera estrepitosa tarde o temprano y defraudan a todos los que los siguieron. Así que no podemos centrar nuestra atención en los superhéroes y superhombres capaces de enfrentar cualquier prueba, cualquier adversidad. Tenemos que centrar nuestra atención en el Dios que sostuvo a estos hombres simples, comunes, que sobrevivieron a la adversidad mientras respondían al llamado de Dios. ¿Tiene sentido bíblico para ti eso? La historia sagrada que encontramos en las páginas de la Biblia, en cada renglón, no es una narración entretenida, lúdica, divertida, de personajes míticos que vivieron de manera frívola, vana, vacía, confortable. Ninguno de ellos era turista profesional, influencer, youtuber, famoso, figura pública con miles de seguidores. Eran hombres simples. Algunos de ellos dijeron, soy tartamudo. Alguno de ellos respondió, Señor, no tengo la madurez, soy demasiado joven. En realidad la Biblia nos habla de gente en crisis, perseguidos, agobiados, débiles, vulnerables, gente sufriente que experimentó menosprecio, acoso, rechazo y dolor reiteradamente a lo largo de su vida mientras desempeñaba un llamado para ir al cumplimiento del propósito para el cual Dios lo eligió. El común denominador de todos ellos no fue un final feliz como los cuentos de hadas, o una vida sin problemas como ofrecen los profetas y apóstoles de la prosperidad. Esas son las metas de una cultura relativista, hermanos.
una cultura milenial equiparada con estándares de felicidad que se encuadran en la vanidad, en la frivolidad, en el confort que los del mundo tienen como el sumum bonum, el bien máximo anhelado o capaz de ser obtenido a lo largo de la existencia. Esto es al más puro estilo de un sueño de primer mundo. Pero no hemos sido llamados a eso. Dejemos de sufrir por no ser prósperos. Dejemos de sufrir por no ser perfectos, por no estar 100% sanos, por no ser exitosos, empoderados, excelentes, esbeltos. Dejemos de sufrir por eso. La realidad bíblica dice que no necesitamos serlo realmente para que Dios trate con nosotros. Porque además, quien lo es, quien tiene todo eso, no necesita a Dios. Vive con el credo de la autosuficiencia. Lidiar con estas expectativas no es a lo que Dios nos ha llamado. No vivimos para eso. De la misma manera en que vivir anhelando tener o vivir anhelando ser lo que no tenemos y lo que no somos es la manera más estéril de sufrir. Es la manera más estéril de estresarse y de estar angustiado. No soy lo que quisiera ser. No tengo lo que quisiera tener. Sufro. Vivo bajo permanente presión. No estamos para nada equivocados cuando equiparamos sufrimiento con crisis. Llamamos crisis a los procesos complicados, adversos a los que tenemos que enfrentarnos en la vida. La palabra viene de un término griego, la palabra griega es krino, que significa juicio. De ese vocablo griego vienen otras palabras que nosotros conocemos y con las que estamos más familiarizados. De ahí se derivan crítico, crítica, crucial, crisol, crisis. Esto nos lleva a la siguiente idea. Cuando el justo sufre, Dios está tratando con quien habita dentro y no con quien es por fuera. Cuando el justo está sufriendo, Dios está tratando con quien habita dentro del ropaje visible a simple vista. Está tratando con la persona que está adentro de quien solemos ser a los ojos de todos los demás. La razón por la que Job fue llamado recto y justo es porque pasó la prueba esencial en la coladera de Dios, en la báscula de Dios. Esa es la razón por la cual la Biblia lo llama un hombre recto, perfecto. El que parecía ser Job por fuera y el que realmente era Job por dentro eran exactamente la misma persona. Amados hermanos, en el corte de caja de Dios, nuestros ingresos y nuestros egresos deben dar como resultado una suma de iguales. No debe haber déficit ni debe haber desfalco. Así que el sufrimiento debe ser entendido como una balanza en la que Dios coloca el alma del hombre íntegro. El alma del justo está siendo probada. Ahora bien, es necesario decir que hay un problema serio con nuestra definición acerca de la soberanía de Dios. Es importante que nos detengamos a pensar en esto. Hay un problema serio acerca de nuestra definición de la soberanía de Dios, particularmente en cuanto al sufrimiento humano y lo que entendemos como la manera en que Dios obra y cómo trata con nosotros en tanto que estamos sufriendo. ¿Cómo se comporta Dios mientras yo lo estoy pasando mal? A ver, quiero entender con claridad qué está haciendo Dios mientras yo no estoy bien y mientras estoy sufriendo. ¿Qué pasa con Dios?
que puedo entender acerca del obrar de Dios. Hay tres cosas que es indispensable establecer antes de ninguna otra idea más, y quiero llamar la atención de ustedes en los próximos breves minutos acerca de esto. Considerando que cometemos el error de pretender juzgar, poner en el banquillo de los acusados la misericordia y la fidelidad de Dios a partir de nuestra capacidad, juzgar la fidelidad de Dios a partir de nuestra capacidad para experimentarla, para percibirla o para sentirla. En medio de la prueba, en medio del sufrimiento, hay quien dice, yo oro y no siento nada. El que tú no sientas nada no significa que Dios está cruzado de brazos. Así que entendamos esto con claridad. Cometemos el error de pretender juzgar la misericordia de Dios y su fidelidad a partir de lo que yo soy capaz de sentir. Amados hermanos, nuestro sufrimiento no representa menoscabo alguno para nuestra certidumbre acerca de la fidelidad y de la misericordia de Dios. La fuente de mi certidumbre no es lo que yo sea capaz de sentir o capaz de experimentar, sino lo que la palabra de Dios dice. Lo que Dios ha prometido que hará, porque lo que Dios ha dicho que hará es lo que Dios es. Lo que Dios hace es una revelación de lo que Dios es. Así que yo tengo que confiar no en lo que siento, sino en lo que Dios ha dicho. Porque la verdad es eso. Mi corazón es engañoso. Lo que Dios ha dicho que hará y lo que la Biblia dice que Dios es lo que no cambiará jamás bajo ninguna circunstancia por el hecho de que yo esté sufriendo. Dios sigue siendo fiel. Dios sigue siendo Señor soberano por encima de toda adversidad, aun cuando yo esté sufriendo. Aun cuando yo no logre percibir o entender lo que me está pasando con claridad, no importa, Dios sigue siendo Dios. Eso no ha dejado de ser verdad. Así que una esperanza para el que sufre es: no confíes en la incertidumbre que tu corazón te comunica, confía en lo que está escrito en la palabra. ¿Recuerdan ustedes Lucas capítulo 8 versículos 22 al 25? La historia dice que Jesús había salido con los discípulos a una barca y estaban navegando en el mar de Galilea, y de pronto Jesús estaba tan agotado que se quedó dormido en la proa del buque. Este pequeño bote estaba en medio de una tempestad que se levantó de pronto, era repentino. Y ellos, los discípulos, estaban espantados, pescadores aviesos, experimentados, estaban espantados por lo que estaba pasando mientras Jesús dormía en la proa del bote. No me imagino cómo podía dormir cuando el bote se sacudía, y la parte que más se sacude es precisamente la proa, la que se golpea contra el oleaje. Y fueron y despertaron a Jesús. ¿Cómo es posible que estés durmiendo? Mira lo que está pasando. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar, le dijeron. Él se levantó y reprendió al viento y a las olas. La tormenta se apaciguó y todo quedó tranquilo. Y luego miró hacia ellos y les dijo: ¿dónde está la fe de ustedes? Y ellos, después de lo que vieron, se decían unos a otros: ¿quién es este que manda aún a los vientos y al agua y le obedecen? Así que ten presente, tu corazón puede enviarte muchas señales de incertidumbre, de temor, pero lo que es veraz es lo que Dios ha dicho que hará. No confíes en tu percepción de lo que Dios está haciendo, confía en lo que está escrito en la palabra, porque esa es la verdad. Dimensionémoslo con claridad y veracidad escritural. No nos dejemos engañar por percepciones, por sugestiones. Puede significar en mi mente que estamos en lo cierto al imaginar que si yo estoy mal, entonces Dios está mal. Si yo fracaso, entonces Dios está en un camino resbaloso.
Si yo estoy en problemas, Dios está siendo probado. Así que Él tiene que demostrar que va a sobrevivir a lo que me está pasando a mí. Esta es una idea común en quienes están pasándolo mal. Amados hermanos, nuestra circunstancia temporal no es en ninguna medida, lo repito, nuestra circunstancia temporal, por adversa que sea, no es en ninguna medida, no es la talla o la regla del poder, de la soberanía, de la autoridad, de la fidelidad, de la justicia, la gracia, la bondad, la misericordia, el amor de Dios. Dios no es quien está a prueba y no es Él quien tiene que dar evidencia de certidumbre, porque Dios no tiene miedo ni le sudan las manos cuando las cosas se ponen difíciles. Dios es el Señor. Él siempre ha estado, Él está y siempre estará por encima de cualquier circunstancia, por adversa que ésta sea. ¿Quién está a prueba? Soy yo. Y lo que está a prueba de mí mismo es mi yo interior y la capacidad que pueda yo adquirir en mi trato y mi dependencia con Dios para sobreponerme a la adversidad, enfrentar la incertidumbre y sobrevivir a ella tomado de la mano del Señor y en su nombre. Así que yo no debo temer. Dios no está atemorizado por la tempestad. Dios no tiene miedo por la pandemia. Dios no está aterrorizado por lo que está pasando. Dios puede poner orden en cualquier momento. Él es el Señor. Pero yo tengo que desarrollar en mí una mayor, más estrecha, más sólida dependencia de su gracia. La palabra de Dios dice claramente: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Así que no se dejen cautivar por ideas nuevas y extrañas. Su fortaleza espiritual proviene de la gracia de Dios. Eso es lo que dice Hebreos 13, versículos 8 y 9. Tengamos presente que Dios no cambia, Él es el Señor. Y mi dolor, mi sufrimiento, mi adversidad no tiene a Dios atemorizado. Entonces debo confiar en que la mano poderosa de Dios sigue siendo fiel y yo puedo tomarme de ella, porque quien está a prueba soy yo. Y Dios está instruyéndome acerca de cómo descansar en su poder glorioso y soberano en medio de mi circunstancia. Tengamos muy presente y nítido en nuestra comprensión de este proceso que yo tengo limitaciones serias y puedo estar experimentando alguna forma de bloqueo o confusión para discernir qué es lo que Dios está haciendo en medio de mi adversidad. No se trata de que mi manera de reaccionar al trato de Dios constituya alguna forma de presión o mecanismo de precipitación que urja a Dios a responder de manera más apremiante o de manera más adecuada a mi expectación de su actuar o de su respuesta. No se trata de que yo comience a hacer el acicate para que Dios diga: ese me está apresurando, yo tengo que hacer algo ya, como de lugar. Mi percepción o mi capacidad para discernir la manera de obrar de Dios, y en resumen, yo, mi persona, mi pensamiento, mi sentimiento y mi definición de la realidad, no somos la medida o el referente del carácter y la naturaleza de Dios. Dios es infinita e inmensamente más de lo que yo pueda sentir, percibir, creer, entender, discernir, expresar. Además, no deja de serlo jamás por el hecho de que yo esté pasándolo mal. Por lo tanto, necesito aprender algo más.
Necesito aprender algo más acerca de confiar en Dios y de descansar en su gracia soberana. Y esto que tengo que aprender es, no tengo que empujar a Dios a hacer lo que yo espero que Él haga. No tengo que empujar a Dios para conseguir que Él reaccione, que Él responda. No tengo que empujar a Dios para lograr que haga lo que yo creo que debería estar haciendo y que ya se está tardando en hacer. El apóstol Pedro escribe a la iglesia y le dice: queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. En cambio, alégrense mucho, porque estas pruebas los hacen partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Esto es primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13. No empujemos a Dios. Dicho esto, con la mayor claridad de la que seamos capaces, sufrimiento, amados hermanos, significa trayecto no planeado por mí. Tiempo difícil, incierto, desconocido, desconcertante. Trayecto arduo y complejo que someterá mi sistema de certidumbre a una presión no calculada. Pero Dios usará eso de tal forma que, sostenido por su gracia, sacará de mí y forjará en mí lo que aún yo no conozco, pero que Él tiene en su corazón para mi vida. La promesa de Dios es fiel. El apóstol Pedro nuevamente dice: así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada. Su fe es auténtica, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. Entonces, su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Gloria a Dios. Dice el Salmo 37, el Señor protege la vida de los íntegros y su herencia perdura para siempre. En tiempos difíciles serán prosperados, en épocas de hambre tendrán abundancia. El Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Podrá tropezar, pero no caerá, porque el Señor lo sostiene de la mano. Bendito sea Dios, amados. Este es el tiempo para orar y buscar el rostro de Dios. Les invito para que inclinemos delante de Él nuestro corazón y busquemos la gracia de Dios en medio de toda aflicción en nuestra vida.